Sí, es como tú dices, es un tema de revancha, ¿no? Cuando decido venir a Aucas, me hacen una entrevista en Cuenca, en que si me voy a quedar, no me voy a quedar. Le digo la verdad, nunca nadie habló conmigo, que sí me dio pena, me dio tristeza porque nadie dijo Hamilton para contar el próximo año contigo en Cuenca y pasó miles de cosas que no Mm, fueron realidad porque nadie habló conmigo. Y voy a la radio y la radio me dice, pero Hamilton Piedra le cuesta atajar en otro equipo que no sea Cuenca. mm, mm. Entonces Vamos a como, ver. entonces como que me chocó, digo, no, yo soy capaz, yo puedo. Y créeme, con todo el trabajo que he venido haciendo en todo este año de mi carrera, digo, yo estoy preparado para ir a tapar en cualquier equipo. Hola amigos, amigas del Palco de Fútbol. Nos encontramos en un nuevo programa. En esta ocasión estamos gustosos de presentarle a un invitado muy especial, así como lo hemos hecho ya con algunos otros. En esta oportunidad nos ha abierto las puertas de su vida profesional Hamilton Piedra, un jugador muy querido por varias hinchadas de este país y con un gran recorrido a nivel del fútbol ecuatoriano. Hamilton, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación también que me haces para poder compartir un rato en este momento. Hamilton, actualmente, bueno, jugador de Sociedad Deportiva Aucas, estamos cerrando el año 2025, pero hoy queremos conversar sobre tu vida. Tú eres oriundo de Cuenca, de qué parte del Ecuador eres y cómo nace ese amor por el fútbol. Sí, amigo, yo soy de Loja, soy Loja, Loja. Lojano, ok, Sí, mil disculpas. no te preocupes, ¿sabes? Estamos para conversar. Mi familia, toda mi familia es lojana. Yo radico en Cuenca desde los 10 años y de ahí empezó toda mi carrera en el Club Deportivo Cuenca. Muy bien, entonces un dato importante, un dato que quizás muy pocos también conocen, Hamilton Piedra Lojano de nacimiento. Pero bueno, ¿cómo empieza este cariño por el fútbol? En Loja, me imagino, jugabas en algún club infantil o cómo se va dando esta evolución hasta llegar a donde estás actualmente. Bueno, la verdad, todo empieza por mi hermano mayor. Él tapó en la Liga de Loja y yo lo acompañaba mucho a los entrenamientos y veía todo eso. Él fue arquero también de Liga de Loja, la verdad. Y me gustó, lo admiré mucho, me gustaba mucho cómo hacía su trabajo de volar, de evitar goles, era muy interesante, la verdad. Entonces me nació en ese momento y tomamos la decisión de toda mi familia ir a vivir a Cuenca. Nos vamos todos a Cuenca y él quiere hacer pruebas en el Deportivo Cuenca. Lastimosamente no le fue bien como él esperaba. Yo lo acompañé ese día, no le fue muy bien y creo desde ahí él no pudo cumplir su sueño, entonces entré yo por él y me dediqué al arco a los 10 años y de ahí empezó toda mi carrera. Muy bien, entonces estamos hablando que es también una herencia familiar o por qué a Hamilton le gusta el arco más allá de su hermano. ¿Tienes algún otro referente cuando eras niño? ¿Qué arqueros te gustaban? No, la verdad no, desde ese momento, imagínate, yo tenía 9 años, 10 años y vi en él lo que le gustaba hacer, entonces como que me nació, me motivó y me inspiró, entonces yo formé ahí a los 10 años en el Deportivo Cuenca, porque mi carrera nunca me probé en Loja, nunca me probé en Nunca Loja, llegaste a probar. nunca probé a probarme en la Liga de Loja, en ningún equipo de esos, sino que pasé directamente al Club Deportivo Cuenca por un amigo que me permitió darme esa confianza de formar de Cuenca porque estaba en la escuela con él a los 10 años en el interescolar y él dice, amigo, te quiero llevar a Cuenca porque la verdad tapas muy bien. Entonces, él me motivó y me inspiró también para dar un paso al Cuenca. La posición de arquero es una posición bastante compleja, ¿no es cierto? Es una posición diferente, muy bonita dentro del campo de juego, es el diferente, hay uno solo por equipo. ¿Qué dificultad hay o cuál fue la mayor dificultad para poder llegar a sobresalir, ¿no? Porque entendemos que también en las ciudades grandes como Cuenca, Quito, Guayaquil, hay mucha gente que llega a probarse de muchos lados. ¿Qué marca esa diferencia en el futbolista que sale al que se queda quizás en el proceso? Bueno, yo creo que es el trabajo diario, el convencerte, el creer, el saber que es tu sueño y tu objetivo. Yo creo que fui muy claro en lo que yo quería, la verdad. La verdad, no te lo niego. Yo creo que maduré muy pronto a esa edad, sabía que lo que yo quería.
me decidí por llegar a la profesional, luché mucho, trabajé mucho, que pasé desde los 10 hasta los 14 años en formativas y a los 15 años ya formé parte del primer equipo, primer plantel. Increíble. O Sí, sea, 15 años de edad para formar parte del primer equipo es algo de no creer, ¿no? Porque también es un proceso complejo y a final de cuentas conviviste entonces con jugadores que quizás tenían de 5 para arriba años más que tú. sí, obviamente, obviamente. Imagínate, de 15 años tuve que dejar el colegio, tuve que estudiar en la tarde, después estudiar en la noche. O sea, no fue nada fácil, la verdad, no fue nada fácil. Pero lo importante que era mi sueño, ¿no? Y las personas que confiaron en mí, el cuerpo técnico, Soler, el Chino Benítez en ese momento, y tenía muchos compañeros de gran nombre, Matamoros, Pablo Arévalo, John García, la Metralla Caicedo, había un Pepe Granda, flaquito Pepe Granda, o sea, tenía muchos compañeros de gran recorrido, imagínate yo 15 años ahí. Y alguno de estos compañeros, más allá de toda la experiencia y todo lo que debió haber sido para un chico de 15 años jugar y entrenar a ese nivel, quizá alguno que te haya marcado en tu formación y que digas, gracias a los consejos, gracias al ejemplo de este futbolista puntual, de este compañero, estoy donde estoy. Sí, sí, la verdad que pasé por varios compañeros en ese momento, como te digo, Pablito Arévalo, que es cuencano, Claro. Pepe Granda también, que es cuencano, me apoyaron mucho, confiaron mucho en mí, y de ahí la verdad también tuve rodeado de compañeros en ese momento que subieron, como el Pollo López, Andrés Silvio Gutiérrez, Silva. que también después formó parte del primer equipo, pero creo que el recorrido fue muy importante poder aprender de los grandes, poder aceptar ese mensaje que ellos te lo daban de buena manera y poder, como te digo, receptarlo para un aprendizaje, para seguir aprendiendo y seguir creciendo en ese momento. Y creo que lo tomé de esa buena manera y creo que hoy en día me dio resultado y por eso he conseguido lo que he conseguido. ¿Cómo manejabas tú esa presión de ser un muchacho muy joven y ya estar, digámoslo así, en las grandes ligas? Porque ahora vemos muchos futbolistas acá en el país, sobre todo, que se desvían un poco del tema deportivo y se dedican a esto de las redes sociales o a veces hay muchos escándalos y muchas polémicas. Y yo me pongo a pensar, o sea, un futbolista de 15 años, un chico de 15 años que empiece a ver esto de las cámaras, de la prensa en los entrenamientos, y tener que combinar esas dos vidas, ¿no? O sea, la vida de colegio, de amigos, de familia y la vida ya un poquito de fama. ¿Cómo se maneja eso, Hamilton? Sí, es complicado. Yo siempre digo y le comento a mi familia o a mis amigos, yo nunca tuve, a ver, esa parte de, como te digo, de mi adolescencia o mi infancia, no sé cómo decir, pero nunca tuve esa estabilidad de tener amigos de colegio. Solo me acuerdo un poco de la escuela porque pude compartir con ellos, pero no fue fácil, no fue fácil adaptarme porque dejé todo a un lado, dejé de salir, dejé de conocer gente, me dediqué a entrenar, o sea, fui de lleno a lo que yo quería, entonces creo que por eso me siento tranquilo porque he conseguido todo lo que he conseguido por el trabajo y la dedicación. Obviamente a mis 15 años, hoy en día el fútbol es muy fácil por las redes sociales. Antes no se veía, si solo salías en el periódico y no había mucho problema, pero hoy en día las redes sociales, el Twitter, el TikTok, Instagram, todas esas plataformas creo que son buenas y a la vez son malas. Es muy complicado las redes sociales hoy en día, pero hay que aceptar en nuestro entorno, creo que las críticas, los halagos, hay que saberlos llevar de buena manera, tener un equilibrio. Hoy en día te lo digo porque lo estoy viviendo, ¿no? Pero antes no había mucho eso y como que igual se nos complicaba un poco más para nosotros porque al salir no había toda esa tecnología para mostrarnos un poco más, pero hoy en día sí está un poco más fácil en ese aspecto. Bueno, y vamos a ir al debut. ¿Con qué entrenador debutas prácticamente? ¿De qué edad fue? ¿En qué campaña y contra qué equipo debutaste? ¿Cómo te sentiste ese día? Bien, la verdad, muy bien. Fue a los 17 años en Santo Domingo, recuerdo muy bien. Íbamos ganando 3-0 y en ese momento Drer estaba lesionado, Esteban Drer, y estaba Ángel Mosquera, que era el segundo arquero, y yo era el tercero. Y Ángel estaba con una molestia atrás y en el posterior, entonces los últimos 20 minutos me toca entrar a mí.
íbamos ganando 3-0 y entro y en 20 minutos me hicieron 2 goles. Opa. Sí, fue increíble, la verdad. El entrenador se quería morir porque era el último partido del año. Pero fue lindo, fue una experiencia muy linda porque no me voy a olvidar quién me hizo el gol. Fue Nico Asensio. Imagínate, Nicolás Nico Asensio. Asensio, ¿no? Ahí en, sí, Histórico. ese era el Espoli. No No recuerdo, era el conté. Espoli ahí en Santo Domingo. Y Kiyupang. Ah, Kiyupang, claro, también. los dos me Los hicieron el gol, dos imagínate. Son jugadores importantes. recuerdos muy lindos a los 17 años. Y, Ahí empecé. y luego de eso, porque en ese sentido también, bueno, hay una carga emocional bastante dura, ¿no? El aficionado mira lo que el futbolista hace, lo admira y a veces también el aficionado es un poquito duro con el futbolista, ¿no? No sabe que detrás hay una persona y al final de cuentas cómo se maneja esa carga emocional de decir, bueno, entro a debutar con 17 años, me hacen 2 goles, eh, más allá de eso, sentir estos nervios o eso, cómo se maneja después de esta carga emocional fuerte que significa para uno. Obviamente en esa época no sentí mucho porque la verdad, como te digo, solo era radio, era periódico y yo me sentí bien porque vi que mucha gente me apoyaba. Después cuando iba al estadio en Cuenca, los periodistas también mismo me apoyaban, el equipo me apoyaba, me decían que tenía mucho futuro y entonces creo que eso también me motivó a seguir creyendo en mí y seguir trabajando para después, para lo que venga. ¿Te acuerdas de algún momento difícil o algún gol incómodo que te haya marcado, que te hayan hecho en contra y que te haya significado tal vez este tipo de golpe anímico fuerte en tu carrera? Sí, obviamente, ya fue después de que será unos 6 años que estuve aquí en Independiente. Un partido fue Independiente Valle del Delfín, acá en Sangolquí. Se me fue una pelota entre las piernas y creo que desde ese momento me di cuenta que sí afecta mucho las redes sociales, afecta mucho todo ese tema, el ver, porque uno está acostumbrado a siempre ver lo positivo, pero nunca ver lo negativo. Pero yo sé que lo negativo me ha hecho más fuerte, me ha hecho aprender a aceptar las cosas y seguir trabajando y seguir mejorando. Y luego me voy al otro contraste. ¿Cuál es el momento más bonito que te dejó el fútbol? Vamos a ir hablando y caminando un poco en la entrevista en varias etapas. Deportivo Cuenca, creo que la gente en Cuenca te quiere muchísimo, eres muy querido para la afición del equipo morlaco, pero también fuiste, y eso lo quiero hablar más adelante, o estuviste en la campaña de Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana 2019. Pero ¿cuál es el momento en tu carrera que más te ha emocionado y que más lo recuerdas? Yo creo que esa etapa desde los 19 años que ya empiezo a ser titular, ahí empezó todo, fue algo muy lindo que me pasó el saber que Cristian Mora ya no volvía al club y el único arquero, el segundo arquero era yo. Entonces creo que ese fue un momento muy lindo para mí. Dije, esta es mi oportunidad a los 19 años, ser titular del Deportivo Cuenca, un club muy grande, un club que tiene una hinchada increíble, que tiene su historia. Entonces, y en ese momento me tocaba debutar con MLE. A los 19 años arquero Uh titular -huh. del Cuenca y era el MLE que Ener Valencia, Mondaini, Achillier eran El que todo ese, ganaba todo. el tricampeón era un equipazo, un equipazo. Y ganamos 1-0, quedé como figura del partido y al transcurso de ese tiempo me llaman a la selección. Y fue mi primera convocatoria a la selección y conocer a Estados Unidos y todo eso fue algo lindo. Y en la selección fue con Gustavo Quintero, si mal no estoy. En la convocatoria, ¿con quién fue la Mi primera convocatoria? convocatoria fue con Sixto Bisuete. Con Sixto Bisuete. Y fueron a Estados Unidos a jugar. Sí, unos partidos amistosos que habían allá y ahí fue donde conocí a Cristian Novoa, Walter Ayoví, Rickson Erazo, Domínguez, Banguera. Yo con 19 años estaba hasta Juanito Casares. O sea, era un equipazo, era un equipazo. En un equipazo. ¿Y cómo se vive eso, Hamilton? 19 años, o sea, vamos viendo cómo va escalando Hamilton en su vida profesional de manera muy rápida bajo lo que él mismo dice, constancia, trabajo duro, dedicación y tener las metas claras. ¿Cómo sentiste cuando recibiste o te enteraste de que eras convocado para ese tipo de partidos amistosos, que ibas a ir con la selección del país? ¿Y qué te dijo tu familia? No, fue increíble. Por eso te digo, esa etapa creo que fue muy increíble porque, a ver, uno trabajaba, pero nunca se esperaba eso de ir rápido a la selección de mayores, ¿no? Pero en ese momento lo supe aprovechar, lo supe tomar de buena manera.
y mi familia sumamente contenta, mis amigos, el club, todo. O sea, fue un momento increíble que esos recuerdos jamás se van a olvidar. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Una linda experiencia con la selección del Ecuador. Más adelante, como te digo, yo tengo entendido también que con Gustavo Quinteros tuviste otra experiencia, me parece que te llevaron ahí, con el profe Célico también, fuiste También, para cerrar la eliminatoria Rusia 2018, ya un poco más así es, maduro, digámoslo así. sí. Pero ¿qué va cambiando en este tipo de generación con la selección? O sea, ¿qué sentiste de estar a los 19 años y posteriormente ya un poco más maduro en otras convocatorias? ¿Cómo va avanzando ese tema de la generación ahí? No, bien, al inicio creo que es la ilusión, ¿no?, de poder estar en la selección, de la gente que te apoya en ese momento, que es joven y todo. Pero ya el transcurso, al pasar el tiempo, los años, ya notas qué es estar en la selección. Para mí es algo increíble, también es una presión muy grande porque representas a tu país y por algo estás convocado porque eres uno de los mejores jugadores y estás ahí. Entonces creo que la responsabilidad de estar en la selección es muy grande. Estás representando a tanta gente, es tu sueño también. Es increíble, la verdad, pero mucha responsabilidad. Bueno, algo único, ¿no? Representar a tu país y con esfuerzo y constancia, pues llegar, ¿no? Vamos a la etapa de Deportivo Cuenca. En Deportivo Cuenca tienes bastantes partidos en tu carrera, eh, algunos entrenadores, algunos compañeros, pero ¿cuál fue ese entrenador y esa etapa que te marcó en Deportivo Cuenca? Eh, ¿Qué podría Si decirte? te puedes quedar con un entrenador o con una etapa que te haya marcado notablemente. De mi debut, de ser el arquero titular, creo que esa fue una muy importante y de ahí clasificado a nuestro primer torneo internacional con Gabriel Schures también, que es un excelente entrenador, que confió mucho en mí también, que apostó mucho por mí y la verdad, conseguir esas cosas poco a poco con el club fue algo motivante para mí. Bueno, importante. ¿Y qué es lo más bonito de la gente de Cuenca, no? Porque la verdad es que la gente en Cuenca, hablando generalmente, es muy cálida, muy amable. Cuando uno visita la ciudad, se lleva una muy buena impresión del trato que le dan al turista. Y con el futbolista, ¿cómo es el hincha cuencano? No, bien, bien, son muy fieles, la verdad es un club muy fiel. Yo a veces los entiendo, la desesperación de ellos que considera algo más importante y yo les entiendo. Lamentablemente el club a veces no pasa momentos muy buenos administrativos, es muy complicado, pero en el momento que he estado yo he intentado dar lo mejor para mí, he intentado que ellos sigan creyendo en el equipo, porque yo sé que tarde o temprano ese club va a crecer mucho, es un equipo de esa gente maravillosa que siempre están en algunas de las malas, el día viernes ese estadio se llena, nos han apoyado siempre, en la calle también te apoya. Hay de todo, pero siempre han sido más fieles. ¿Alguna anécdota curiosa con algún hincha de Deportivo Cuenca? ¿Qué te podría decir? Algunos me han pasado, Sí. algunos ¿Qué es lo sí. más curioso que te ha pasado? Eh, la verdad, en confianza, no había un momento que no cobrábamos hace un par de meses y nos tocó vender boletos para poder cobrar. Y hay un hincha de Estados Unidos que me escribió por interno y yo tenía boletos de 500 boletos, tenía que venderlos todos. Y de ahí logré vender de una todo porque me compró él y me compró dos más. Entonces, como que ayudé a vender a mis compañeros todos sus boletos. O sea, son detalles de esa gente que siempre nos apoyan. La verdad que es lindo. Por eso te digo, ese club es maravilloso. Gente muy, muy amable, ¿no? También en este tema vemos gente muy solidaria, pero bueno, el tema también económico y administrativo en general en todos los clubes, pues es algo global, ¿no? Algo que debería poner a pensar a directivos tanto de Liga Pro como de FEP, pero bueno, vamos viendo qué sucede. Luego de Deportivo Cuenca, bueno, tienes también, en Cuenca tuviste dos etapas, ¿no? La primera, que es cuando Hamilton sale, debuta y tiene toda esta maravillosa historia de ir escalando y luego volviste, ¿no? Sí, A Cuenca. sí, de ahí de Cuenca me venden a Independiente del Valle. Voy a Independiente del Valle, compra por 5 años. Logré estar 3 años. Eh, Después del cuarto año me voy a Manta y de Manta, Manta sí, regreso a regreso. Cuenca. Tenía que volver a Independiente, pero mi decisión fue volver a Cuenca.
O sea, bueno, entonces ahí vamos a ir paso por paso. Sí. Independiente del Valle, un club importante que en ese entonces ya empezó a ganar relevancia cuando Hamilton pasa a las filas de los Rayados. ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Lo pensaste mucho? Dejar, digámoslo así, tu zona de confort y tu casa, Deportivo Cuenca, ¿lo pensaste? ¿Qué pasó ahí? Sí, obviamente, yo sentía que estaba en el momento de salir. Habían otras ofertas más, pero Independiente me tentó, fue un proyecto muy lindo. La verdad que no pensé que iba a ser así, porque llegar a Independiente me cambió totalmente mi forma de pensar. Como tú dices, mi zona de confort en Cuenca, pensé que siempre iba a jugar, que siempre iba a tener mis comodidades. No llegar a Independiente me dio esa lección de aprender qué es ser primero, qué es ser segundo, tercero, y créeme que estoy contento por todo lo que viví y aprendí mucho más en el tema futbolístico, en tema de cuidado, en tema de muchas cosas más, de mentalidad también. Entonces creo que todo pasa por algo y estoy contento por haber vivido lo que viví, a pesar que no fue fácil, pero lo viví. Entonces creo que hoy en día eso me dio muchas más fuerzas para seguir continuando. En Independiente, una etapa importante para Hamilton, como lo destaca. Yo creo que lo más lo más relevante ahí fue esa campaña 2019 donde el equipo termina coronándose campeón de la Copa Sudamericana, cuando en ese entonces Liga de Quito había sido el único equipo que había logrado algo internacional. Hamilton juega, y me corrige si es que estoy mal, 2 partidos en esa campaña, los 2 primeros contra Unión de Argentina, me parece que fue, Sí. y bueno, luego era convocado regular. ¿Cómo se vivió toda esa campaña, el nivel de estrés? ¿Cuándo creyeron que era posible llegar a alcanzar lo que alcanzaron? La verdad fue bien raro, ese año fue medio complicado porque empezamos la Sudamericana con 14 jugadores inscritos. Sí, la verdad fueron 3 a la banca, no recuerdo muy bien, tres juveniles a la banca, y de ahí jugaron como 2 o 3 juveniles más en cancha, y nos vamos a jugar el primer partido contra Unión de Santa Fe en Argentina. Y había chicos que tenían 17 años, que es Realpe, que está jugando ahora en Portugal, y otros chicos más que debutaron, pero fue increíble porque, o sea, no teníamos el equipo ni completo. Y fuimos allá, y así empezó toda la Sudamericana. Fuimos allá, quedamos 2-0, y patearon 2 penales más, se tragaron los 2 penales y quedamos 2-0 porque iba a ser 4. Entonces ya Complicado ahí, complicado, complicado la imagínate, vuelta. un equipo argentino que sí, los argentinos juegan muy bien, son muy aguerridos. Entonces regresamos a la vuelta, pero ya estaban inscritos todos los grandes. Estaba inscrito León, estaba inscrito Cabeza. Entonces ya nos paramos firmes en ese partido y ganamos 2-0 el partido global y nos vamos a penales. Cuando vamos a penales, yo tuve un recuerdo en Cuenca, en la Sudamericana también, en Cuenca con Oriente Petrolero, que no Ah, tapé ni un claro, penal. No claro, tapé claro ni que un sí. penal, entonces yo lo vine trabajando eso. Lo vine trabajando con mi coach, Ricardo Sotomayor, que es un gran amigo que me apoyó, y lo vine trabajando cómo poder mejorar en ese aspecto. Entonces pasó el tiempo y dije, bueno, me vino la revancha. Y entre mí yo decía, Oportunidad. vino mi revancha. Otra vez tengo esta oportunidad de darle vuelta a esto. Dicho y hecho, vamos a penales y tapo el penal de clasificación. Entonces de ahí empezó todo el sueño de la Sudamericana con Independiente. O sea, ahí hay que recalcar, ¿no? Bueno, o sea, yo sé que es un grupo y el trabajo grupal del cuerpo técnico, pero un momento clave para Independiente ser campeón en una tanda de penales, porque tú sabes que eso, si bien es cierto, se trabaja, pero al final de cuentas es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Claro, obviamente, y te pones a pensar, ¿y qué pasaría si no pasábamos ese partido? Claro, si no tapabas ese penal. Y uno nunca sabe lo que puede pasar, y de ahí creo que eso nos dio mucha fuerza para continuar, y la verdad que yo me saco el sombrero con el grupo que tuvimos ese año. Fue increíble, todos éramos, juguemos, no juguemos, nos apoyamos, la verdad, sabíamos lo que queríamos y fuimos paso a paso. Nos enfrentamos con grandes equipos, una hinchada increíble de los otros equipos. Independiente estaba ahí dando el paso a paso, y se consiguió. Sí, al final, ¿cómo era la relación? Porque tú dices, eso es un punto importantísimo para poder conseguir este tipo de cosas. ¿Cómo era la relación con Jorge Pinos? Me parece que el otro arquero era Preciado, si mal no estoy. López, No, López, sí, Joan López. Joan López, perdón, Joan López. Entonces, ¿cómo era la relación entre ustedes, compañeros de posición?
No, bien, bien, por eso te digo bien, porque nunca tuvo esa maldad o esa mala intención. Siento que ese año tenía que ser como es, porque imagínate, Independiente no había quedado campeón en el torneo El local Ecuador, claro. y consigue un torneo internacional sudamericana que solo Liga de Quito lo tenía. O sea, creo que ese momento fue de hermandad, del grupo que estaba unido, comprometido. Todos nos apoyamos, íbamos siempre hacia adelante, al que le toque, no le toque, pero fue muy positivo ese año, la verdad. ¿Y cómo se vivió la experiencia ya en la final que jugaron en Paraguay contra el equipo argentino, Colón de Santa Fe? ¿No? Vimos, y lo que se ve afuera, los hinchas, algo muy apasionante desde el show previo, con los dos grupos musicales que estuvieron tanto de Ecuador como de Argentina, y luego ese partido que parecía una verdadera guerra, o sea, una guerra, era con la cancha como una piscina y los No, dos equipos dejando todo. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo fue la tensión de ese oye, partido? fue muy raro, ¿sabes? O sea, muy raro porque nosotros llegamos, o sea, obviamente Independiente estaba empezando todo en ese momento y llegamos al estadio, salimos a la cancha y tú veías, era todo Colón de Santa Fe, Claro, todo. claro que sí. Era un pedacito que veías arriba de Independiente del Valle, pero era increíble, era increíble. Ya pasamos, calentamos todo, salimos al partido y te juro, llegó una nube y Se en pleno cayó el estadio, cielo. solo ahí mismo cayó una lluvia. Fue rarísimo, la verdad, pero fue lindo porque a la final pudimos ganar y ser campeones. Bueno, una experiencia, me imagino, increíble para Hamilton y para un Sí, jugador, ¿no? Quien no sueña ser campeón y ser partícipe de este tipo de logros, ¿no? En ese entonces, como ya yo lo decía, Liga de Quito había sido el único que había obtenido algo así y al final de cuentas, pues Independiente de ahí empezó también a seguir creciendo en títulos. sí, obviamente, obviamente eso creo que Independiente se lo merecía por todo el trabajo que venía haciendo, ¿no? Y creo que ese momento fue el que supimos aprovechar, supimos estar unidos, como te digo. Yo creo que esa la unión del equipo nos llevó a eso. Todos estábamos enfocados en ese objetivo y se dio, se dio. Yo creo que para muchos chicos también más que cumplieron ese sueño, ese objetivo, yo también lo cumplí. Nunca había quedado campeón y llegar a conseguir un torneo internacional no es nada fácil, te lo aseguro, no es nada fácil. No, claro que Es no. bien complicado porque te enfrentas a equipos muy grandes que nosotros en ese momento enfrentamos, pero todo se dio por el compromiso y la unión. Importante, ¿no? Importante también para el fútbol ecuatoriano creérselas, Independiente los últimos años, Liga de Quito también, que ha conseguido cosas importantes. Creo que estamos para lo que estamos y a veces falta un poquito más de creérnosla y saber que se puede competir, ¿no? Más allá de las billeteras y todo eso que maneja el fútbol brasileño y el argentino, Es, sobre todo acá en nuestro continente. Luego vas a jugar en Manta, ¿no es cierto? Como sales a préstamo a sí, Manta. ¿Cómo es diferencia, ese contraste de la vida? Porque ya hablamos de que Hamilton sale de su zona de confort, sale de estar cerca de su familia a otra ciudad, pero ahora cómo es salir a otra región, la costa, una región donde hay un poquito más de movimiento nocturno, hay un poquito de diferencias con la sierra. bueno, la verdad, la decisión fue mía porque le di la palabra al entrenador, es la verdad. Yo tomé la decisión de ir a Manta porque le ofrecía a Fabián Frías de ir a Manta, él me pidió, yo fui y, a ver, no me esperaba lo que iba a pasar ese año, pero todo pasó por algo, ¿no? Todo pasó por algo, como te digo, a veces llegas a conseguir acá la gloria, torneo internacional y vas a Manta y después llevas un año muy complicado, desciendes, fue algo bien duro para mí, pero en ese momento creo que nace mi hija, Isabela, y creo que ese fue el motor que me hizo volver a levantarme, volver a creer. Igual mucha gente me apoyó, muchos arqueros de aquí de fútbol ecuatoriano me escribieron, me llamaron, porque no fue nada fácil en ese año en Manta. O sea, Manta, bueno, fuera del tema también de rendimiento al final global del equipo, porque entiéndase, también ahí es un trabajo global del equipo, igual como fue cuando se toca la gloria, pues en esto también hay una responsabilidad grupal. Pero creo que fue un buen año, o sea, Hamilton tuvo algunos partidos que fueron muy buenos, porque muchas veces se evalúa sobre el resultado final y no se va más allá a ver uno el desempeño individual.
y luego dices que decidiste tú no volver a Independiente, sino saltar nuevamente a Deportivo Cuenca cuando se abre la posibilidad. Claro, la verdad yo iba a regresar a Independiente, pero no estaba en planes del entrenador. Tenía otros planes, tenían proyección con Moisés Ramírez, entonces creo que no quería venir a ese roce, quería que él siga creciendo, siga avanzando y recibo la llamada del Deportivo Cuenca y decido volver al Deportivo Cuenca. ¿Y cómo es esa segunda etapa, Hamilton, en Cuenca, en Deportivo Cuenca? ¿Vuelves a tu casa, con tu gente, en la ciudad donde prácticamente creciste deportivamente y más cerca también de tu ciudad natal? ¿Cómo se da esa segunda etapa que también duró algunas temporadas, ¿no? Sí, 3 temporadas. Fue duro, no te miento, fue duro al inicio porque, viste, la gente comienza a decir, Hamilton Piedra descendió con el Manta, no tiene el mismo nivel de antes, que esto, que lo otro, comienzan a dudar de mí, la misma hinchada y miles de cosas más y casi se me cae todo eso y decir que no tenía ritmo y que anímicamente estoy mal. No, no, son etapas. Yo creo que lo que pasó con el Manta ya pasó, el Cuenca es otro año y tenía que demostrar. Entonces, al inicio dudaron mucho de mí, pero imagínate, le demostré, volvimos a clasificar una sudamericana y me gané la otra vez la confianza de la gente y renové 2 años más y me quedé ahí en el club 2 años más y volvimos a clasificar otra sudamericana y la verdad fue lindo y me fui bien, me fui tranquilo del club, la verdad. Bueno, no es novedad que Deportivo Cuenca también últimamente ha pasado etapas un poco complejas desde la parte administrativa. En tu última fase con Deportivo Cuenca, ¿ya había algún problema en el rubro administrativo o estaba todavía estable No, como cuando estuviste en la primera etapa con el club? no, no, siempre Cuenca tuvo problemas, la verdad, económicamente. El club nunca tuvo un equilibrio, la verdad le costó siempre. Desde que yo estaba de los 15 años vienen los problemas del club. Siempre intentamos nosotros como jugadores ayudar. Yo cuando he estado ahí he ayudado, he colaborado mucho para que la institución esté tranquilo, he apoyado en muchas cosas, pero lastimosamente el club no funciona, no funciona, tiene que mejorar en muchas cosas más y esperemos que así sea porque es un club muy grande del país que merece muchas cosas más. Hay muchos clubes, no solo Cuenca, ¿no? Que necesitan estabilidad. Recordemos el caso aquí cerca, ¿no? Deportivo Quito, que en Sí, donde está ahora Olmedo de Riobamba, campeón del Ecuador también. Nacional ahora. Nacional ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de por ejemplo, Nacional en la situación que está fue campeón de Copa Ecuador el año anterior. Sí, Ah, estamos viendo que simplemente con un poco más de estabilidad quizás podemos ser mucho más competitivos a todo nivel como equipos ecuatorianos, ¿no? Entonces, sí es de pensar también qué es lo que se puede ir haciendo con el balompié claro. nacional. Bueno, entonces saltamos y vamos a cambiar de etapa, ¿no es cierto? Vamos a irnos ahora a la etapa actual. Estás en Sociedad Deportiva Aucas, luego de todo ese recorrido, todo ese bagaje y esa experiencia. ¿Por qué Sociedad Deportiva Aucas? ¿Cómo se da tu fichaje con el ídolo del pueblo? ¿Y por qué tomaste la decisión de volver a la ciudad de Quito? ¿Revancha? Quizá. Sí, puedes llamarlo así, pero la verdad con Dani me llamó 5 o 4 veces, no me acuerdo. 4 veces me llamó, no recuerdo, para venir a Aucas. Y la verdad no se dio la posibilidad de venir y yo creo que todo pasó, como siempre yo digo, todo pasa por algo y me tocó venir este año acá. Y la verdad, muy bien, muy bien. Al inicio no empecé tapando, pero como te digo, toda esa experiencia que había antes, lo supe manejar de buena manera, esperé mi momento, yo seguía trabajando y hoy en día la estoy aprovechando de la mejor manera. Bueno, como dice Hamilton, creo que en la vida también las cosas pasan por algo y uno está donde debe estar, ¿no? Me decías fuera de cámara también que en Aucas es muy complicado también la competitividad, el nivel de los jugadores. Aucas, recordemos, fue campeón recientemente, también hace un par de años de la Liga Pro y últimamente es animador constante del torneo, está peleando siempre por torneos internacionales o por meterse también nuevamente a finales en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué tan duro es competir en Aucas? Porque tú llegaste y estaba Reséndez, un arquero extranjero que en teoría se supone iba a ser el titular. Sí, sí, obviamente, a ver, la mentalidad yo sabía que estaba Reséndez,
era el primer arquero, atajó el año pasado, estaba titular y yo sabía que venía a competir de buena manera, ¿no? Y creo que no, recién es un caballero, 10 de 10, una excelente persona, buen profesional. Nos apoyamos siempre en las buenas y en las malas, cuando él le tocaba, cuando me tocaba a mí. Creo que eso es lo que te deja tranquilo, saber que puedes compartir con gente muy profesional en ese aspecto. Y bueno, yo al fin y al cabo terminé siendo el titular de Aucas. La verdad no ha sido fácil, ha sido un año muy, muy complicado porque nos eliminamos de Copa Sudamericana con Católica, de ahí nos eliminamos de Copa Ecuador, muchas cosas en ese aspecto sí nos golpearon, ¿no? Y estábamos también peleando para la hexagonal, el primer hexagonal y no se dio, entonces sí fue complicado, pero como te digo, es muy exigente la hinchada también es muy, muy fiel, apoya mucho a Laucas, mucha gente grande que están ahí, que ves en los graderíos, que lo están apoyando. Y créeme que eso es lo lindo y sabemos lo que es Aucas, ¿no? En el fútbol ecuatoriano. Claro, es uno de los equipos más queridos, creo yo, a nivel nacional, ¿no? Se vio cuando fue campeón cómo la gente desbordaba esa alegría contenida y creo que también es de los equipos que regularmente la hinchada acompaña, la hinchada va al estadio. ¿Qué es lo más lindo que has vivido acá en Aucas? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo te ha tratado el hincha, los dirigentes, los compañeros? No, bien, bien, la verdad creo que lo que me deja tranquilo y me deja contento es la unión del equipo. La unión del equipo que en este año conformamos, muy buenas personas, chicos también que compartí en otros equipos que eran muy chicos, había los hermanos Minas que los conocí de Claro. pequeñitos en Cuenca, Renny Jaramillo que lo conocí aquí en Independiente Junior, yo estaba en Independiente del Valle, Johnny Uchuari, o sea, Cano también que cuando Vizcano. yo llego a Independiente, él también llega a Independiente, o sea, justo nos tocó compartir este año y la verdad muy lindo, todo el equipo, todo el staff de Aucas, la verdad que han sido al 100% muy profesionales y créeme que siento que el Aucas merece más este año, pero vamos a dar hasta el final. Bueno, yo creo que también Aucas ha tenido unos picos, ¿no? De rendimiento bastante buenos a lo largo del año y que lo importante es cerrar precisamente esta parte del año con eso, con el pico de rendimiento más alto posible. En este punto, y me voy a hablar un poco cómo se llevó este tema de que tú llegabas sabiendo que había un arquero extranjero y después el trabajo que has hecho día a día, pues pudiste quedarte con el puesto regularmente. Sí, es como tú dices, es un tema de revancha, ¿no? Cuando decido venir a Aucas, me hacen una entrevista en Cuenca en que si me voy a quedar, no me voy a quedar. Le digo la verdad, nunca nadie habló conmigo. Que sí me dio pena, me dio tristeza porque nadie dijo Hamilton para contar el próximo año contigo en Cuenca. Y pasó miles de cosas que no Mm, fueron realidad porque nadie habló conmigo. Y voy a la radio y la radio me dice, pero Hamilton Piedra le cuesta atajar en otro equipo que no sea Cuenca. mm, mm. Vamos a ver. Entonces como que me chocó, digo, no, yo soy capaz, yo puedo. Y créeme, con todo el trabajo que he venido haciendo en todo este año de mi carrera, digo, yo estoy preparado para ir a tapar en cualquier equipo. Yo confío porque por algo vengo trabajando todo lo que vengo trabajando y créeme, y se dio. Y cuando tú estás convencido y cuando tú crees en ti mismo y todo el trabajo que vienes haciendo, se puede dar. Importante, ¿no? ¿Qué le espera Hamilton Piedra de aquí para el siguiente año? Proyección en Aucas, está buscando opciones, ¿qué es de la realidad? Porque de aquí empieza un baile de fichajes y va a empezar también rumores no solo de Hamilton, sino de también muchos otros futbolistas más. Sí, ya empieza el diciembre, el enero, locos, porque la verdad, Claro. sí, es medio complicado, hay rumores que te vas a un equipo, que esto, que lo otro. La verdad es, mi objetivo es siempre mantenerme jugando, es buscar un equipo donde pueda jugar, donde pueda seguir creciendo. Tengo renovación automática aquí en Aucas, esperemos que se dé de la mejor manera y si no es así, mi objetivo es salir del país, jugar en otra liga, ir a seguir creciendo, a experimentar esa vida futbolística en otro lado y a seguir aprendiendo. ¿Han hablado desde Aucas contigo o se intuye que la renovación automática se va a dar? No, sí hablaron conmigo, el presidente habló conmigo la semana pasada, eh, me dijo que quiere contar conmigo en el año que viene y la verdad
es un orgullo para mí estar en Aucas porque es un gran equipo, es una institución muy linda que te da mucha comodidad también en tema de canchas, en tema de estadía, es muy profesional en todo aspecto, entonces mi meta es quedarme por acá, seguir jugando y seguir creciendo, ¿no? Bueno, sí, tienen ahora el complejo en Pifo, me parece que En es, ¿no? Puembo. En Puembo, perdón, en Puembo. Tienen el complejo en Puembo, que es un complejo muy bonito, que no lo tenían hace algunos años, ¿no? Las canchas son de No, primera en Puembo. muy lindo, por eso te digo, muy lindo, una comunidad muy linda, tienen 3 o 4 canchas muy buenas, gimnasio, concentración, comida, desayuno, o sea, todo es un club muy lindo, la verdad que también te exige por eso mismo a conseguir cosas importantes y esperemos que se pueda conseguir todos los objetivos. Bueno, interesante, nosotros te decíamos que logres conseguir todos los objetivos con Aucas, que sigas proyectándote en tu vida profesional. Y para irnos ya a cerrar un poco la entrevista, vamos a preguntarte un par de temas de la parte personal. Eh, a más del fútbol, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué más hace Hamilton Piedra fuera de las canchas y de los arcos del fútbol Eh, ecuatoriano? sí, la verdad me gusta un poco leer, leo, escucho música, voy al gimnasio, eh, y esta es mi etapa de ahora, ya estoy proyectándome a otras etapas, ya es a comenzar a prepararme para un futuro. Estoy viendo en estudiar algunas carreras deportivas para ya ir pensando en el futuro. Y de ahí, ¿qué más? Nada más, la verdad. Tranquilo en casa, ver películas, Muy bien. estar aquí. ¿Qué quisieras hacer a futuro? O sea, después del fútbol dices voy a estudiar, ¿te gustaría ser, no sé, dirigente de algún club? ¿Te gustaría ser administrativo en algún club? Qué sé yo, ¿te gustaría ser representante de jugadores? ¿Qué le gustaría hacer a Sí, Hamilton estoy Piedra en en esa el fútbol? etapa, ¿no? Estoy en esa etapa. Entrenador, no Estoy en sé. mis 32 años, todavía me falta un par de años más que estoy enfocado en ver, estoy entre gerente deportivo, entrenador, psicólogo deportivo, estoy Interesante, ¿eh? en esas ramas que todavía no he decidido, pero el día que decida me voy a enfocar 100% a eso. Qué bueno, y vemos que eres una persona muy enfocada, Hamilton, y te felicitamos por eso, y has llegado a donde has llegado por eso, y seguro te vendrán muchos éxitos, no solo en lo futbolístico, sino en lo personal y profesional. Última, Hamilton, quisiera saber y me gustaría ver qué me dices, si Hamilton Piedra de 32 años puede hablar con el Hamilton Piedra que le veía atajar a su hermano en Liga de Loja, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías a tu niño que veía cómo su hermano atajaba en Liga de Loja y que empezó a generar ese gusto por Que el fútbol? lo logramos, mi hermano está contento porque lo logré por él mismo también, porque él me apoyó mucho. Él no vive acá en Ecuador, vive en Estados Unidos, pero me apoyó siempre, estuve en las buenas y en las malas, y decirle que lo logramos, hermano, que falta mucho más, que yo tengo mucha fe que va a llegar algo más, y que gracias por todo el apoyo. Espectacular, espectacular, una linda entrevista, un lindo espacio, esperamos que te la hayas pasado bien, muy emotivo, te deseamos muchos éxitos y seguro vamos a estar pendientes de tu carrera, Hamilton. Muchísimas gracias. No, de nada, muchas gracias a ti, que sean muchas más entrevistas, que después de un tiempo más vamos a seguir compartiendo, así que gracias a ti. Excelente, Hamilton, te agradezco mucho este espacio, Muchas hemos gracias. compartido un lindo momento con Hamilton Piedra, actualmente arquero de Sociedad Deportiva Aucas. Muchas gracias.